CHTV, tu canal. Tu amor incomparable destilan de tus ojos, miras con tu amor todo mi interior. Fuego que consume, agua que golpea la roca, silbido apacible, viento a mi favor, es tu amor, es tu amor. Es tu amor que me abraza, que me llena, me da vida, me sustenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde usted nos esté sintonizando hoy. Bienvenido a este su programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo, en este su canal CHTV, el canal de la gente. Hoy tengo el placer de estar con usted trayendo para su vida la palabra de Dios, esperando pues que esta siempre sea para su edificación, que le redarguya, que le exhorte, que nos llame a la conciencia, porque es el propósito de estar aquí, hablarle de parte de Dios a su vida. Pues me es muy grato poder estar aquí, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Todopoderoso, que nos da un día más de vida, que renueva cada día sus misericordias para que nosotros podamos tener esperanza y fe en Él. Vamos a empezar el programa el día de hoy, como siempre, con una pequeña oración para darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y porque nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Y también para que la palabra de Dios pueda llegar hasta su alma, hasta lo más profundo de su corazón. Que sea usted escuchando la voz de Dios a través de mi boca, a través de mi voz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, te damos gracias por las personas que nos están sintonizando, por las personas que están aquí, que hacen posible que este programa llegue a los hogares, llegue a los comercios, llegue a todas aquellas personas que tú tienes en tu mente y en tu corazón, para que reciban este mensaje. Usa mi boca, Señor, abre los oídos del entendimiento de todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, que puedan entender que eres tú quien les habla, Señor Jesús, y que podamos siempre caminar en tus caminos por la fe, y aquel que aún no te conoce pueda saber que tú eres un Dios real, que eres un Dios que existe y que estás a la puerta esperando a todo aquel que quiere creer en ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta bonita mañana del día sábado, le traigo una palabra de parte de Dios. Si usted tiene una Biblia, le voy a pedir que la busque, ya sea en su teléfono, en algún dispositivo, o si la tiene en físico. Y nos vamos a estudiar el día de hoy en el libro de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 26. Y pues le puse por nombre, ¿de qué te estás llenando? ¿Verdad? A veces nosotros, o casi todo el tiempo, estamos intentando llenar nuestra vida, nuestra alma, esos vacíos internos que tenemos. Y entonces la pregunta que hoy traigo para ustedes, ¿de qué se está llenando? ¿De qué está llenando ese espacio que siente en su corazón, ese vacío? ¿Cuáles son las cosas que usted está trayendo a su vida que piensa que le van a dar paz, que cree que son lo que le va a dar su felicidad, que piensa que son esas cosas lo que lo van a satisfacer? Vivimos en una época rara, en una época de hiperconsumo,
donde parece que la felicidad está a la vuelta de cada propósito, de cada situación. Creemos que vamos a estar mejor si tenemos un mejor carro. Creemos que vamos a estar mejor hasta que tengamos una casa más grande, o que tengamos una casa, o que tengamos un mejor puesto en el trabajo, o hasta que ganemos más dinero. Y a veces por cosas tan superficiales que pensamos, yo voy a ser feliz hasta que obtenga 1000 likes en la foto que subí, en el video que subí, en cualquier red social, hasta que me convierta en una youtuber famosa, o qué sé yo, cosas tan banales que creemos que nos van a dar paz, que creemos que nos van a dar felicidad. Entonces, este texto que le estoy mencionando de Juan 4, del 7 a 26, nos va a narrar una historia de una mujer. Esta mujer tenía una sed interior en su alma, pero ella no lo sabía, o si lo sabía, lo escondía en lo más profundo de su corazón, como a veces nosotros hacemos. Tapamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento con cosas superficiales, pero en realidad ese vacío siempre está ahí, porque las cosas superficiales son momentáneas. Usted puede haber obtenido el trabajo de sus sueños con el sueldo de sus sueños, pero ya después está cansado de eso y se le acabó la felicidad y piensa que la tiene que ir a buscar en el siguiente proyecto, en el siguiente plan, en la siguiente situación o en la siguiente persona, porque hasta que encuentre al hombre de mis sueños, a mi pareja ideal, entonces ahí voy a estar feliz, voy a ser plena. Y la felicidad y el vacío que nosotros necesitamos llenar en nuestro corazón, únicamente lo puede llenar el Señor Jesucristo, porque Él fue quien nos creó, Él nos diseñó y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Pues este texto de que le hablo, quiero que si usted tiene una Biblia lo lea, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, es largo, pero nos narra la historia de una mujer samaritana que descubre al Mesías, o más bien Él la descubre a ella. Jesús ya conoce todo de nosotros. Dice la historia, así brevemente el relato, que era una mujer que iba a las 12 del mediodía, la Biblia dice que iba con un cántaro a un pozo a traer agua. Imagínense ustedes, usemos la imaginación, en un lugar polvoriento, asoleado, con cargados a la hora pico, como decimos, a las 12 del mediodía, va una persona a traer agua a un pozo. Más nosotros ahora, ¿verdad?, que tenemos esta escasez de agua en el país. En esa cultura no era costumbre que las mujeres fueran a traer agua a esas horas del día. Generalmente lo hacían por la mañana para hacerlo en un horario más fresco. Lo hacían en grupo para no caminar solas, de repente hasta para conversar, ¿verdad?, de las cosas de su vida, de su hogar, de su familia. O lo hacían ya por la tarde, cuando ya el sol bajaba y también el clima no era tan fuerte, tan atenuante, podemos decir. Y esta mujer, que no conocemos su nombre, no sabemos cómo se llama, la Biblia solo nos dice que era una mujer de Samaria. Ella ese día salió de su casa, salió con su cántaro, salió a buscar lo que ella creía que necesitaba, vital para vivir, agua de un pozo. Y tal vez para cubrir todas sus necesidades, ¿verdad?, lavar, cocinar, beber, nosotros necesitamos agua para vivir, es importante para nuestra vida física. Entonces ella iba buscando eso, agua para su sustento, y llevaba su cántaro vacío. Y este cántaro, el día de hoy quiero que lo veamos, esta historia, como un reflejo propio para nosotros, porque a veces andamos cargando cosas vacías en nuestra vida y andamos buscando llenarlas, como le decía, con cosas materiales, con personas, con amistades, con vicios, y echamos esa agua de pozo y no encontramos la felicidad.
no encontramos paz, no encontramos tranquilidad. Pero esta mujer, cuando llegó a ese pozo, se encontró con alguien que sabía absolutamente todo de ella, alguien que la conocía, porque dice la palabra de Dios que Él nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde antes. Nuestro embrión, vieron sus ojos. Así que Él nos conoce y de Él no podemos ocultar nada. Entonces nos cuenta y nos relata aquí la historia de cómo Jesús conocía a esta mujer y cómo Él reveló los secretos que ella tenía guardados en su corazón, y no lo hizo para juzgarla, no lo hizo para criticarla, sino más bien para restaurarla, para darle paz, para darle vida eterna, porque cuando Jesús nos llama, si usted siente que el mensaje lo encuentra pesado o fuerte, es porque Jesús le está llamando y no es para juzgarle, es para restaurarle, es para rescatar su vida. Por eso le digo que veamos esta historia como un espejo para nosotros el día de hoy, porque cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así, como digo, en la sociedad que vivimos hoy, personas que no logran llenar esos vacíos y toman decisiones fatales que acaban con su vida porque piensan que no hay solución, cuando Cristo Jesús es la solución. La llenura del Espíritu Santo es nuestro gozo, es nuestra paz, es nuestra fortaleza. Y Dios quiere hablarle hoy a su corazón para que usted pueda tener eso que tanto está buscando, que necesita y que no lo va a encontrar en el mundo. No lo va a encontrar en ninguna cosa pasajera, sea dinero, éxito, bienes, personas. Nadie puede darnos la felicidad, sino solo el Señor Jesucristo. Por eso dicen algunos, la felicidad está en nosotros mismos, pero cuando nosotros tenemos en nuestro interior al Señor Jesucristo, y tenemos no solo para nosotros, sino también para dar a los demás. Aquí en esta historia vamos a ver cuál es el engaño de las necesidades superficiales, ¿verdad? En Juan 4, del 6 al 7, nos dice la historia de que Jesús iba con sus discípulos, ¿verdad? Y dice que se cansó del camino, entonces se sentó junto al pozo de Jacob. Era como la hora sexta, es decir, la hora del mediodía, que es justo la hora en que esta mujer llegó al pozo y Jesús ya estaba ahí esperándola para saciar esa necesidad que ella tenía, que como le digo, no era una necesidad física. Ella iba a buscar agua real, agua para saciar la sed, agua para cubrir las necesidades del hogar, pero en realidad ella necesitaba agua viva en su interior, agua para su alma. El problema real de ella no era el agua que iba a llenar en ese cántaro, usted puede decir en ese bote, en ese tamo, en esa recipiente, como quiera llamarlo. No era esa el agua que ella necesitaba, porque de esa agua tenía que ir todos los días por ella. Pero el Señor está dispuesto a darnos, por amor y por misericordia, algo mucho más que solo de un día, algo eterno, algo que nos va a dar paz todos los días de nuestra vida. Y mire que lo bonito de esta historia es que Jesucristo siempre rompe los esquemas de la humanidad, los que tiene trazados la raza humana, porque Él le dice a la mujer, cuando ella llega y va a sacar agua del pozo, dame de beber. Y la mujer lo que hace es asustarse, sorprenderse. ¿Por qué? Porque Jesús era un judío y ella una mujer samaritana. Y en esos tiempos los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se querían. Eran rivales, podemos decir. Y esto viene desde los tiempos de Salomón, cuando los reinos se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte es de donde se desprenden los samaritanos, la tierra de Samaria. Dice la Biblia que los reinos del norte o el rey del norte, ese reinado siempre había sido gobernado por reyes malos, reyes que hacían lo malo delante de Dios, porque eran reyes que se inclinaban a la idolatría. Entonces de ahí, ¿verdad?, viene esta enemistad, desde allá atrás.
porque en vez de meter el rey Acab, que era quien gobernaba el norte, en vez de poner gente de Israel en la tierra de Samaria, metió gente de otras regiones. Entonces ahí había gente de todo tipo, no solo judíos. Y ellos quisieron unirse al reino del sur, pero estos no lo permitieron por lo mismo, porque ellos no seguían la ley de Dios, no obedecían los mandamientos de Dios y conocían a Dios de otra manera. Siempre sí conocían parte de la ley, pero adoraban ídolos y había pecado entre esas personas. Entonces ellos tenían esa enemistad desde tiempos atrás con la gente de Samaria. Entonces la mujer se sorprende y le dice a Jesús: un judío como tú, ¿cómo le dice, cómo me pide a mí de beber que soy samaritana? Y entonces si leemos el versículo 10, es donde cuando Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. En ese tiempo, podemos decir, en ese siglo, la palabra agua de vida significaba agua que corre, agua que fluye, como que usted se imagine el agua de un río, ¿verdad? Se mueve, no está estancada, el agua de una corriente, y el agua de un manantial, agua limpia, agua pura, no como el agua que ella iba a traer, que era de un pozo, un agua que está estancada en un solo sitio, no hay movimiento, no hay oxigenación, que es necesaria también para el agua. Entonces Jesús usa esta metáfora con ella y le dice: tú me pedirías a mí agua de vida. Y si vemos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en exactamente 12:13, Dios le reclama a su pueblo cuando le dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea que desde antes la humanidad está buscando llenarse con cosas que no pueden saciar nuestro interior. Les dijo desde antes, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios por medio de los profetas: me dejaron a mí fuente de agua viva. Hablando Dios, hablando de su Hijo, que es el que nos puede dar la vida eterna, que es el que nos puede dar esa vida que nosotros necesitamos, no física, no de estar respirando, sino de tener nuestra alma con vida, porque muchas personas andan vivas, andan caminando, pero en su mente están muertas, están llenas de preocupaciones, están pensando en sus necesidades, no tienen paz. Usted las mira caminar, pero no puede rozar con ellas porque ya se enojaron, se amargaron, y si andan armadas, capaz que hasta acaban con la vida de la otra persona por cosas tan insignificantes. ¿Por qué? Porque están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. Tienen su alma vacía, tienen su alma llena de dolor, llena de resentimiento, llena de sufrimiento. Como dice aquí, son cisternas rotas. Ni siquiera tienen agua, porque el poquito de agua que agarran, como le digo, esos placeres momentáneos, cuando se acaban, vuelve a estar vacío y vuelve a buscar otro y nunca se va a saciar. Puede irse todos los viernes a la disco, al bar, a estar con los amigos, pero cuando esté solo, en su intimidad, en su habitación, en su casa, o aún puede estar en medio de cientos de personas y sentirse solo, porque lo que usted necesita llenar es su interior, y con lo único que lo va a poder llenar y tener paz es con el Señor Jesucristo, que Él es el agua de vida para nosotros. Y este es un peligro espiritual, no solo para las personas que no conocen a Jesús, mayormente para nosotros, los de la fe, los que hemos creído y confesado su nombre, que hemos declarado que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que hemos sido hechos hijos de Dios.
que creamos o confundamos lo superficial con lo eterno, porque pasa muchas veces en la iglesia, muchas personas dentro de la iglesia que están confundiendo lo eterno. ¿Cuántas personas en su oración es, Señor, si me das dinero para pagar esta deuda, yo voy a tener paz y yo te voy a servir mejor? Señor, si me sanas de esta enfermedad, yo te voy a amar como a nadie, demuéstrame que tú eres mi Dios. Y estamos buscando, ¿verdad? Solo lo físico, lo que nuestro cuerpo necesita, las cosas de nuestra carne, podríamos decir. Y no es que no sea importante, y no es que eso esté mal, pero el problema aquí está cuando lo confundimos y basamos nuestra vida espiritual solo en esas situaciones, en pedirle a Dios que nos dé, que nos cumpla, que nos provea, que nos sane. Pero ¿y nosotros qué le estamos dando? ¿Estamos creyendo en Él? Si tenemos necesidad de un empleo, ¿estamos confiando en que Él nos va a dar eso en su tiempo y conforme a su voluntad? ¿O estamos orándole todos los días por lo mismo, no con el corazón, sino con preocupación, sino con ansiedad, sino como con, ay Dios, es que lo necesito? Y créame, Dios ya lo sabe. Dios no es indiferente a nuestra necesidad, pero tenemos que aprender a confiar en Él, a saber que Él va a solucionar lo que es imposible para nosotros, porque Él es el único que es más grande que todo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Los ponemos delante de Dios? Claro que sí, pero los tenemos que poner confiando en que Dios es más grande que cualquier problema. Y que si pasamos situaciones difíciles, porque las vamos a pasar, la palabra de Dios dice que seremos probados como el oro y como la plata, es para un propósito. No tenemos que estar preguntando tanto, y creo que es algo que yo he aprendido en el curso de la vida: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque generalmente es la respuesta que nos hace, la pregunta, que nos hacemos cuando tenemos una situación difícil. ¿Y por qué a mí? Es que todo me pasa a mí. Y la pregunta sería: ¿para qué, Señor? ¿Qué me vas a enseñar con esto? A veces pasamos por situaciones y lo único que Dios quiere es que entendamos que Él es supremo, que veamos que de ahí Él nos va a sacar, que de ahí vamos a crecer con más fe, porque los problemas, las situaciones, las pruebas, lo que sirven en nuestra vida es para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Pero usted, para que eso pase, tiene que tener su convicción en que tiene un Dios que es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Porque si usted cree en Él, no importa la situación que está pasando, no importa que usted no entienda esa situación, y no se pregunte por qué a mí, sino que diga: yo sé que algo Dios va a hacer aquí. No sé qué, no sé por qué, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Porque Dios no hace nada en nuestra vida que no tenga un propósito. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien, es para fortalecernos, es para sacar el ego, es para sacar el miedo, es para darnos fe, es para hacernos mejores personas en el espíritu, para transformarnos y llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto, que esa la veremos cumplida el día que estemos con Él. Entonces, cuando vemos la historia de esta mujer samaritana que iba en busca de agua a ese pozo y que tuvo ese encuentro con Jesús, en el cual le dijo: ¿por qué me hablas a mí? Y cuando Él le dijo: si supieras quién te pide, Él le dijo: dame de beber. Y entonces vamos a ver aquí cómo Dios, cómo Jesús en esta historia hace una radiografía en el vacío de esta mujer. Y quiero que hoy lo apliquemos en el de nuestra vida, porque es lo que hace Dios, una radiografía en el vacío de los seres humanos. Si vemos ahí la historia, ya leyendo el versículo 15, la mujer no entendía lo que Dios le hablaba. Ella se emociona y ella le dice: Señor, dame de esa agua, le dice, para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. A veces nosotros
como le digo, no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No entendemos esos propósitos. Porque ella lo que estaba viendo era su situación física todavía, porque ella dijo, ay, yo no voy a tener que venir aquí. Estoy parafraseando, estoy poniéndole a la historia, digamos, porque es lo que yo me imagino. Que si Dios le dijo, yo te puedo dar agua de vida, y como le digo, en ese entonces el agua de vida, el agua que fluía, que corría, como la de los ríos y manantiales, que Jesús hablaba al agua en su espíritu, pero ella creía que era algo físico, porque pensó, si Él me da agua para siempre, ya no tengo que venir a solearme, ya no tengo que esconderme de las personas, porque ella iba a esa hora del día porque no quería ser juzgada, porque no quería ser criticada, porque ella no es que haya tenido una vida muy ordenada, que digamos, y eso lo vamos a ir viendo en lo que sigue, ¿verdad? Como Jesús le dice todo lo que ella hizo. Él le habla de su presente y le habla de su pasado, porque Jesús conoce nuestra vida, como le dije, desde que nacimos. Entonces ella estaba pensando en sus necesidades físicas. Ya no me voy a cargar el hombro con este cántaro o de agua desde aquí hasta mi casa, ya no voy a soportar ese sol, ya no voy a tener que ocultarme de esta gente que toda la vida me critica, me juzga, porque a veces nosotros somos así, juzgamos a las personas sin conocer lo que hay en su interior, a veces hasta con la mirada. No necesitamos decir nada, pero no sé si usted ha visto personas que las encuentra y lo quedan viendo de pies a cabeza y lo ven como que fuera una cucaracha. Eso ya es emitir un juicio sobre una persona, menospreciarla. Y tal vez esta mujer estaba pasando por esa situación, estaba siendo juzgada. Por eso elegía ir en la hora más difícil del día, con tal de no encontrarse con nadie, que no empezaran a juzgarla ni de palabra, ni con las miradas, ni a susurrar o criticar cosas sobre ella, ¿verdad? Y entonces aquí, siguiendo la historia en el versículo 16, Jesús no le dice, ok, ten el agua, ¿verdad?, sino que le hace podríamos decir, una sugerencia en la conversación, le da un giro y le dice, le dice, ven, llama a tu marido y ven acá. Y pareciera que como que, o sea, estamos hablando de agua y de ahí le está diciendo otra cosa, que cambió la conversación, ¿verdad? Pero, como le digo, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Y Jesús conocía perfectamente la respuesta de esta mujer. Entonces, ¿por qué le dice, ven? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones. A Adán y Eva Dios los puso en el jardín y solo les dijo, de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, no coman. ¿Por qué? Porque van a morir, y es una muerte espiritual. Pero Eva se puso a escuchar a la serpiente y Adán, pues muy obediente, se comió el fruto prohibido, ¿verdad? Y pecaron, fueron sacados del jardín del Edén y pues ya estamos viviendo las consecuencias desde la creación de lo que es el pecado que entró a la humanidad. Sin embargo, Jesús, en su amor, en su misericordia, dejó todo, siendo Dios, no escatimó ser el Todopoderoso, sino que se hizo hombre, bajó a la tierra en forma de hombre y sanó el pecado, sanó esa ruptura que había creado el pecado por medio de Adán entre Dios y la raza humana, y Él lo unió. Él fue el puente para nuestra salvación con su muerte en la cruz. Y muchas veces así Dios nos pregunta cosas en nuestra vida y no es porque Él no sepa la respuesta, es porque Él quiere saber nosotros cómo le vamos a contestar, qué decisión vamos a tomar. Como le dijo a Adán en el huerto, ¿dónde estás? ¿O usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo de nosotros. Y Adán le dijo, te oí tus pasos y me escondí. Dios sabía que Él estaba escondido, pero Él quería ver en la libertad que nos da qué decisiones de decir o hacer tomamos nosotros. Entonces aquí viene a la mujer y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces la mujer le responde,
no tengo marido. Tal vez ella no quiso dar más explicaciones, dio la respuesta rápida, pero verdadera. Le dijo, no tengo marido. Y entonces Jesús, que sabe que es la verdad, le dice, bien has dicho. Ahí en el versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y es algo bien impactante. Para esa mujer me imagino que muchísimo más. O sea, que alguien le diga todo de su vida. Un extranjero, porque Jesús era judío en una tierra extranjera, que era Samaria. Y entonces ella puede decir, pero ¿cómo sabe? La gente tal vez la juzgaba y hablaba de ella, pero él le dijo la verdad, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Con cuántas personas usted ha estado? ¿Con cuántos noviazgos? ¿Con cuántas relaciones? Porque piensa que el amor de un hombre o de una mujer es lo que necesita para saciar esa necesidad, es lo que necesita para saciar ese vacío. ¿Con cuántas personas se ha involucrado usted en su vida pensando que así va a ser más feliz, así va a estar más alegre? Dios mandó en su palabra el matrimonio. Él dijo que lo que Dios une, cuando un hombre y una mujer se unan, dice, ya no serán más 2, sino 1. Y usted, si es el caso de que está con una y otra persona, imagínese, usted no ha hecho uniones con esas personas, ha creado vínculos, pero ha ido fragmentando su espíritu, porque cada vez que está con una persona, está dejando algo de sí, está rompiéndose a usted mismo. Y por eso muchas personas dicen, no, yo ya no siento nada por nadie, yo no me voy a comprometer con nada, y ahora voy a vivir la vida a como me dé la gana, y la vida loca, y a mí nadie más me va a volver a herir. Pero sigue en la misma situación, sigue buscando llenar ese vacío. ¿Cuántos maridos, le pregunto yo, tiene o ha tenido usted en su vida? Contésteselo en su interior. Esta mujer tenía 5 y estaba con una persona que no era su marido. Y Jesús se lo dijo. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Confrontarnos con nuestro pecado. En la actualidad hay muchas iglesias o muchos pastores o líderes, qué sé yo, que no quieren hablar del pecado, que no quieren confrontarlo porque quieren tener a la gente cómoda, porque quieren tener a la gente tranquila. Le hablan de prosperidad, de que Dios le va a proveer, de que Dios le va a sanar, de que Dios lo va a hacer rico, de que usted no va a sufrir. Pero si usted sigue pecando, usted no va a tener nada de eso. Usted va a seguir sufriendo, porque usted va a seguir buscando llenar un vacío que nada se lo va a poder llenar. Va a seguir buscando sus necesidades en cosas que simplemente le van a ir haciendo ese hueco más grande, más profundo. Usted puede estar buscando aceptación en los amigos, haciendo cosas que tal vez ni le gustan, irse de fiesta, beber, qué sé yo, lo que usted esté pasando, usted lo conoce mejor que yo, y el Señor Jesucristo también, que quiere sacarlo de ahí, y por eso le trae esta palabra hoy, que usted hace cosas que no le gustan, que tal vez siente que está mal, pero como necesita tener esa aprobación que usted cree que va a venir de las personas, hace lo que hace el grupo, sigue la corriente. ¿Cuántas personas están relacionándose con otras y no son nada? Y dicen, no, solo nos estamos conociendo, pero le están entregando un pedazo de su alma. Y es lo que Dios quiere. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios quiere que usted guarde su corazón y que se lo dé a Él, porque es el único que nos puede sanar. No importa el dolor, el vacío que nos hayan causado, la tristeza por una pérdida, por cualquier situación, solo Dios puede sanarnos, pero nosotros tenemos que reconocerlo. Hoy en día ya no queremos llamar al pecado pecado. Engañó a la mujer, le puso los cuernos con la compañera de trabajo, ay, fue un error,
fue un desliz, fue una situación que se le salió de las manos. No, tenemos que ser hombres y mujeres valientes, con convicción, con dominio propio. Y si cometemos un pecado, no dejar que el diablo nos acuse, porque él va a estar en nuestra mente atacándonos. Vos sos pecadora, mejor ándate cuidadito y esconde ese pecado para que nadie sepa, porque te van a juzgar, te van a criticar, vas a perder esto, vas a perder aquello. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus 5 maridos? ¿Es el orgullo? ¿Es la vanidad? ¿Qué es lo que usted está escondiendo en su interior, pero que no puede esconder de Dios? ¿Es una adicción? Tal vez una adicción al celular, a las redes, a la pornografía. Solamente Dios puede sacarlo de esas situaciones y darle una vida limpia, una vida de luz, sacarlo de esa oscuridad, limpiar el agua de su interior, como en esta historia de esta mujer, porque Jesús es el único Dios, la fuente que transforma nuestra identidad. Entonces, en este punto de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vemos cómo Jesús le dijo, ¿verdad? En el versículo 14, unas palabras que se quedaron grabadas en la mente de esta mujer tal vez, y le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque la mujer le decía: ¿y tú de dónde vas a sacar agua? Si este es un pozo profundo. Y hablaron, si usted, como le digo, lea toda la historia, que es muy bonita, pero a veces hay cosas que pasamos por alto, que nos parecen insignificantes o que son irrelevantes, pero todo lo que está en la palabra tiene un propósito. Dios nos quiere hablar por medio de eso. Entonces, aquí cuando la Biblia nos habla de agua que salte para vida eterna, en el original, en el griego original, esta palabra se traduce, que salte, como halamenou. No sé si se pronuncia bien así, ¿verdad? No sé si lo pronuncié correctamente, pero se refiere a un agua que no está estancada, como le digo, que no está en un pozo. Yo me imagino como las cataratas de Pulapanzac que tenemos aquí en Honduras. Son tan bellas, limpias, potentes. Le dan frescura de solo estar cerca de ahí. Si usted ha ido o las ha visto, es algo hermoso. Y esa es el agua que Jesús nos quiere dar. Un agua que da vida, porque si usted mira alrededor de un río, por muy pequeño que sea, si tiene agua que fluye, siempre hay árboles verdes a su alrededor. Y así dice la palabra que va a ser Él para nuestras vidas, como verdes pastos. Ya no vamos a estar en esa sequía, en esa necesidad espiritual, sino que vamos a tener esa energía en nuestra alma. A veces las personas hoy caminan cansadas, caminan agotadas y no saben por qué, no entienden por qué. Descansan, o como dicen, duermen pero no descansan. Siempre sienten esa fatiga interna, y es porque necesitamos esa fuente de sanación espiritual, que es el agua de vida eterna, que es Jesucristo. Él nos dijo en su palabra que Él es el agua de vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es nuestra fuente de salvación, para que nosotros podamos tener una vida con propósito. Y mire lo que sigue diciendo la historia en el versículo 25. Y la mujer le decía: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él nos venga, nos declarará todas las cosas. Pero Jesús ya le estaba declarando ahí su vida, su presente y su pasado, para que ella pudiera cambiar su futuro de ahí en adelante. Y entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasó con la mujer? Ella decidió creer.
Ella decidió creer que verdaderamente Jesús era el Mesías, que Él era el que conocía todas las cosas. Porque ella le decía, unos dicen que ustedes los israelitas dicen que tenemos que adorar en el templo, a nosotros nos enseñaron que tenemos que adorar en este pozo, porque nosotros no podemos entrar en el templo. Entonces nos están limitando la adoración, porque nosotros somos samaritanos, no nos vamos a ir a meter a los templos de Israel. Y el Señor le dijo, ni aquí ni allá, el que va a adorar a Dios lo puede hacer donde sea, porque Dios busca a personas que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le adoremos en cualquier momento. Ir a una iglesia, congregarse y que le hablen la verdad es bueno porque nos alimenta nuestro espíritu. Pero no es un límite para pensar que si usted no va a la iglesia, entonces no va a conocer a Dios. Allí donde usted está, puede ser la calle, puede ser una pulpería, puede ser un centro comercial, puede ser su casa, puede ser en cualquier lugar que usted esté, puede ser la cárcel, puede ser en cualquier lugar que usted esté. Si usted decide a creerle al Señor Jesucristo hoy, que Él puede cambiar su vida, para el que cree todo es posible, dice. También dice la palabra que a los que creen y reconocen que Jesús es el Señor, que vino como hombre, pero que es Dios, nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, creer en Él. Y cuando creemos en Él, andamos en sus caminos. Le obedecemos, nos apartamos del mal, porque Jesús es el único que puede transformar nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire qué maravilloso. Cuando Dios toca nuestra vida, Dios transforma nuestra vida. Si usted dice que se convirtió en un hijo de Dios y sigue siendo el mismo, usted está mintiéndose. Esta mujer dice que dejó su cántaro. Y le digo, ¿usted va a dejar su cántaro hoy? Ese que está intentando llenar con cosas que nunca lo van a llenar. ¿O va a elegir dejar su cántaro y reconocer y creer en el Señor Jesucristo para tener una vida nueva? Dios nos transforma. Vea esta historia. Esta mujer iba a mediodía, como le decía, con ese calor, con ese sol que quema, que lo pone a uno hasta morenito. Y en esos entonces, en ese lugar, pues es casi desierto. Tal vez. ¿Para qué? Para no encontrarse con nadie, porque ella no quería hablar con nadie, no quería que la juzgaran. Ahora se va a la ciudad a hablarle a los hombres. Estamos hablando que es una época donde, como dicen, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pero ella, siendo transformada por las palabras del maestro, ya no es aquella mujer tímida, indiferente, rota, vacía, sino que en verdad al haber creído ha sido llena de la paz y del agua de vida que es el Señor Jesucristo. Y por eso va emocionada, deja su cántaro ahí, aquello que traía desde un principio para suplir sus necesidades físicas, se le olvidó, lo dejó. O tal vez no se le olvidó, simplemente ya no era lo importante. Lo importante era hablar de aquel que había llenado su vida, de aquel que conocía quién era ella y no la juzgaba y no la criticaba, sino que más bien vino para salvar su alma. Entonces yo le pregunto a usted, ¿va a seguir cargando ese cántaro que está lleno de pecado? ¿Va a seguir alimentando ese dolor, ese ego, ese vacío? ¿Lo va a seguir haciendo más grande? ¿O va a elegir el evangelio de la salvación? El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio no es una religión.
El diablo ha vendido esa idea a todas las personas para que tengan miedo, pero Jesús no quiere castigarnos ni juzgarnos. Él quiere liberarnos, Él quiere darnos vida, y lo único que pide de nosotros es que nos apartemos del mal. Dice Proverbios 23 que el que no confiesa su pecado no prosperará, o el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, mientras usted tenga ese pecado ahí escondido, creyendo que es suyo y que nadie lo conoce y se encierra en él, no va a prosperar. Mire, usted va a tener miles de trabajos, usted va a tener mucho dinero y se le va a ir de las manos. Y apenas va a cubrir sus necesidades básicas, porque tiene ese pecado ahí escondido. Tengo que ir entonces a confesarme con el sacerdote. No, un sumo sacerdote tenemos, y es Jesucristo. A Él es al único que tenemos que ir en intimidad y decirle: Señor, aquí estoy, este es mi pecado, yo no puedo solo, ayúdame tú, quítamelo tú, dame fuerzas para ir siendo libre, porque solo en Jesucristo hay libertad. También le venden la idea de que si reza a 10 Padres Nuestros y 20,000 Ave María, ya está libre de pecado. Usted sabe que no. Su conciencia, su alma se lo va a decir, porque ¿de qué le sirve hacer eso un domingo y luego el lunes a sábado volver a lo mismo? Y entonces vuelvo a ir, o no vuelvo a ir porque me van a regañar, entonces dejo que pase un mes o 2 meses, o mejor ya no voy. Ante el Señor Jesucristo usted puede venir todos los días para que Él le ayude a ser libre. No es que va a vivir pecando, pero es un proceso que Dios nos va cambiando en algunas situaciones. Tal vez a usted le pase como la mujer samaritana y decida dejar ese cántaro ahí y pueda ir con gozo, ya no venir con aquella congoja y decir lo que Jesús ha hecho en su vida. O tal vez sea un propósito, o sea de pasos que usted va a ir siendo libre. Si usted odia a una persona, no la va a dejar odiar de un día para otro si le hizo algo que le rompió el corazón. Pero si usted se lo pone a Dios y le dice: no, yo no quiero cargar con ese sentimiento, sí es cierto, me hizo daño, pero yo lo perdono, y empiezo a orar por esa persona, poquito a poquito usted va a ser libre, porque es su decisión darle sus cargas a Jesús, al Dios que todo lo puede. Pero si usted se queda escondiendo ahí y dice: no, yo lo odio y yo tengo que ver cómo me lo paga, y ojalá y le pase esto, y ojalá le vaya mal, y ojalá aquello. No, usted deséele el bien. Ahí a él o ella, si no se arrepiente. Al contrario, nosotros tenemos que orar por esas personas para que Dios toque también sus corazones. Porque Jesucristo no vino a morir por gente digna, por gente respetable, por gente limpia. No, Él vino a morir por nosotros, que somos pecadores. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios: todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo para borrar las obras del pecado y darnos libertad y darnos salvación. ¿Y cómo lo alcanzamos? Acercándonos a Él, confesándole nuestros pecados y apartándonos de Él. Porque no es que le voy a decir: ay, Señor Jesús, ayúdame, que yo soy alcohólico. Pero viene el amigo y me dice: vamos a echarnos una que 3. Vaya, pues vamos. No, yo solo te voy a acompañar, yo no voy a tomar, es que estoy intentando cambiar. Amigo, hermano, usted en sus propias fuerzas no va a poder. Créame que no va a poder. Y muchos que lo han intentado sabrán que no miento, no va a poder. Porque el diablo no descansa y está ahí atacándole en su mente, en su carne. Pero si usted se fortalece y se llena del Espíritu Santo, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, entonces ahí sí, porque usted se va a vestir de una armadura espiritual que va a poder detener los dardos del enemigo, que va a saber que Dios le va a dar
conocimiento, Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar entendimiento, Dios le va a dar discernimiento de qué hacer ante tales situaciones que lo quieran conducir al pecado. Porque para tener este conocimiento y esta sabiduría, que todos tenemos inteligencia, todos tenemos conocimiento, pero es natural, pero el espiritual es mucho más grande, que solo viene por medio del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Él le va a enseñar cuando ante una situación de esta que lo lleve al pecado, usted puede rechazarla con autoridad y decir no, o cuando mejor tiene que huir, como en la historia de José. Él al final tuvo que huir por esa mujer que lo acosaba y lo quería inducir a cometer pecados de la carne, ¿verdad? Que son pecados que Dios aborrece porque son contra nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es esa cajita donde está esa joya valiosa que es nuestra alma. Y en esa alma, en ese espíritu, es que mora el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de adentro hacia afuera. Como le digo, las cosas naturales también son importantes, pero no son más importantes que nuestro espíritu. Tenemos que llenar nuestro espíritu. Y ya para terminar, porque el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Vamos a hacer o a reflexionar como a forma de conclusión de que nosotros tenemos que ver como esta mujer samaritana, que las cosas materiales no pueden llenar esos vacíos que usted pueda tener hoy en su corazón. Mire, es como dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y no las de la tierra, y no las de abajo. Buscad primeramente, no le dice que no le va a pedir a Dios por el alimento, el vestido o el trabajo. No, primeramente busquemos alimentar nuestro espíritu. Y ya después todo lo demás Dios nos lo va a proveer. Porque no podemos ser como que intentemos, no sé si las personas que han ido al mar, que han ido a la playa, intentar meternos al mar y estar tomando de esa agua salada, hermano. Agua salada no nos va a quitar la sed jamás. Cuando buscamos llenarnos de las cosas del mundo, es como que hagamos eso. El agua salada más bien nos va a dar más sed. Si usted ha ido a la playa y ha probado agua, le irrita las fosas nasales y le deja esa sensación de sequedad en su garganta. Y usted puede decir, ay, no, voy a probar otro poquito, a ver. Y siente la misma sensación. Y otro poquito, a ver. No, el agua no va a dejar de ser salada porque usted la siga probando. Entonces usted necesita tomar agua de verdad y no estar sintiéndose así, reseco, no estarse sintiendo terriblemente vacío. Entonces no puede seguir creyendo que su vida va a tener paz y tranquilidad si sigue en el pecado. Entonces este es el mensaje que Dios nos ha traído para el día de hoy. Que como esa mujer samaritana, dejemos ese cántaro de situaciones vacías y busquemos llenarnos del agua de vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Si usted ya lo hizo como creyente, entonces analice su vida, si en verdad está buscando lo superficial o lo espiritual y lo eterno, o si usted aún no conoce al Señor Jesucristo y siente ese vacío en su corazón que está intentando llenar con personas, con hombres, con mujeres, con amigos, con dinero, con cosas. Déjeme decirle que el único que lo puede llenar hoy es el Señor Jesucristo. Entonces le invito a que allí donde usted esté, abra su corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar en él. Estudie la palabra de Dios, la Biblia. Ahora está en forma digital, la puede descargar. Si no puede comprar una Biblia, digitalmente y gratis la puede obtener. Busque una iglesia, no cualquier iglesia, una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. Usted vaya. Si usted mira que le hablan conforme a las Escrituras, siempre cargue su Biblia y léala, como le digo, aunque sea en digital. Y si usted mira que le hablan de la palabra de Dios verdaderamente, quédese ahí.
y busque caminar cada día con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el tiempo pues se nos ha terminado. Me resta decirle que deseo que Dios bendiga grandemente su vida y que usted siempre busque un nuevo amanecer en Cristo para su vida espiritual, deseando que el Señor haya sembrado esta semilla de esta palabra en su corazón, y le esperamos mañana siempre por este mismo canal en un nuevo programa de 7 a 8 de la mañana. Que Dios bendiga sus vidas.